Bueno, gente, les voy a hacer esta clase así virtual porque en vista de que la vez pasada no tuvimos clases por lo del agua, si mal no recuerdo. Parece que el lunes que viene, 24 y 25, hay paro nacional. No porque yo me adhiera, pero es probable que se adhieran los no docentes, o sea, los porteros. Así que no, hay que adelantar clases a como dé lugar. Así que me tomé el atrevimiento de realizarles esta clase virtual. Tal vez haga otra más. Y, y bueno, la del lunes, en este caso para mí es el lunes que viene, porque el lunes vendría a ser lunes 17. Esa la vamos a tener presencial. Vamos a ver anatomía vegetal. Ahora vamos a arrancar con todo lo que son las características de las hojas, de los folíolos, los folios y folíolos. Y el lunes vamos a ver lo que es generalidades de la semilla, que ya estuvimos haciendo una introducción en relación a las clasificación según monocotiledóneas y dicotiledóneas. Bueno, dentro de anatomía vegetal vamos a arrancar entonces, como les dije, con las hojas. ¿Qué son principalmente las hojas? Son el órgano de crecimiento lateral y externo de las plantas, ¿sí? Se encuentran situadas en lo que es en la parte externa a la axila del tallo. Es un órgano fotosintético, como ya sabemos, ahí se realiza la fotosíntesis de los vegetales, y tiene como segunda función la transpiración, o sea, liberación de agua, ¿sí? Recuerden que la transpiración sucede durante todo el día, por lo tanto, es mucha la pérdida de agua que tienen los vegetales en general. Características de las hojas: son elementos plásticos, o sea, eso quiere decir que son muy flexibles y cambian. Ahí, cuando yo pongo cambian en un mismo árbol, quiere decir que cambian sus formas, que ya creo que les había introducido, que hay millones de variables de formas de hojas, desde las formas de los bordes, desde la forma de los ápices, de la base, de las nervaduras, etc. Entonces son infinidad de formas que existen de hojas. Es la estructura más visible de lo que son los vegetales, en su mayoría, y se caracterizan obviamente por la presencia del pigmento clorofila, el pigmento verde. Estructura de transformación, ya que aquí es donde se sintetizan los elementos orgánicos a partir de los inorgánicos, o sea, la producción de lo que son las resinas, los aceites esenciales. ¿Se acuerdan que vimos clases anteriores? Acá tenemos una estructura base de una hoja. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, cuando empezamos a hablar de mono y dico, donde acá tenemos el tallo, se inserta en este tallo una porción, ¿sí? Que lo vamos a tomar como parte de la hoja, que se llama pecíolo o pedúnculo. Y después tenemos lo que es la lámina o limbo, que es lo que sería la totalidad de la hoja, ¿sí? Todo lo que sería la superficie. Recuerden que la parte superior se llama haz y la parte de abajo se llama envés. Después teníamos las nervaduras, ¿sí? En el caso de las monocotiledóneas podríamos observar una nervadura media muy marcada y nervaduras secundarias. Y en el caso de las dicotiledóneas teníamos una red de nervaduras, retinervadas. Después las hojas tienen una base y un ápice y tienen un borde, ¿sí? Estas serían las partes fundamentales de una hoja. Vamos a detallarlas, esas partes que les acabo de decir. Lo mismo, nervaduras en la parte de monocotiledóneas como soporte y conducción, y van en un solo sentido sin formar red, o sea, la nervadura principal. Y en el caso de las nervaduras de las dicotiledóneas teníamos como una lámina más extensa, más grande, más marcada, y no así marcadas las nervaduras como medias, sino como una red de nervaduras. Fíjense, acá tienen una diferencia. Estas vendrían a ser nervaduras bien delimitadas, por lo tanto monocotiledóneas. Fíjense la forma de la hoja también, qué sencilla que es en comparación a esta estructura más compleja que es de las dicotiledóneas. Miren las nervaduras que yo les comentaba. Estas son formas de decir, estas son retinervadas y esta es paralelinervada, o sea, nervaduras paralelas, y en este caso se llama pinnada, que es cuando está la nervadura media bien marcada y alguna que otra secundaria.
Ahí teníamos la lámina o limbo, que es lo que sería toda la superficie de la hoja. Fíjense la infinidad de formas, y esto es simplemente algunas. Si llegan a ver, los nombres de las hojas, de las formas, también tiene mucho que ver con lo que uno observa y la asociación con otras formas de la vida cotidiana que encontramos. Vieron que yo les dije la parte de punta de lanzas, o estrella, o púa, o espícula, ¿sí? Entonces, no voy a pretender que ustedes recuerden cómo realmente se llaman cada esa forma, sino que por lo menos sepan diferenciarlas en base a cosas que conocemos. Por ejemplo, la del... ¿cómo se llama? La del álamo es triangular, ¿sí? Etcétera. Eso lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Igual no es prescindible que se acuerden de los nombres. Fíjense, acá tenemos formas en cuanto a los márgenes o bordes. Está del lado izquierdo, y del lado derecho podemos encontrar los ápices, que era la parte de la punta de la hoja. Fíjense, hay millones. Millones, y hasta pueden estar combinados en un mismo limbo o lámina. Ahí tienen bases, por ejemplo. Fíjense las bases también. Todo esto puede ser combinado, por eso es que se corta. Puede tener, la hoja puede tener esta base, y en la parte del ápice estar con un contorno dentado, o sea, millones. Y esta gráfica se las puse porque es disposición de hojas al tallo. Y acá sí quiero que hagamos foco, ¿sí? En la primera tenemos una disposición de hojas alterna, fíjense, como una escalera, ¿sí? Alterna quiere decir que hay una acá y otra del lado contrario, una acá y otra del lado contrario, y así sucesivamente. Después tenemos la decusada, que las decusadas son con pecíolos doblados, que es apenas un poquito desviada, si se fijan, ¿sí? Apenas un poquito desviada, pero también pueden considerarse una alternativa a decirlo opuestas. O sea, si ustedes me ven, si yo les doy material vegetal y ven que está apenas corrida una de otra, y le dicen alterna, como es el caso, alterna u opuesta, como esta, donde sí se ve exactamente contraria los folíolos, no pasa nada, pero en realidad se la llama decusada, ¿sí? Y la distada y verticilada, en realidad estos dos casos de disposición, se las llaman hojas sésiles o sentadas, sésil con S. ¿Qué quiere decir? Son hojas que no cuentan con pecíolos. Fíjense que estas tres tienen pecíolos, pero estas dos no. Directamente se asienta la hoja sobre el tallo principal, ¿sí? Fíjense, no tiene pecíolo. Esta es verticilada porque justamente utiliza al tallo como un vértice sobre el cual se asientan todos los folíolos o las hojas. Y esta, fíjense, esta es la dística es muy parecida a la del choclo. ¿Vieron los choclos que tienen la vaina? Bueno, la vaina es la hoja, y justamente se le dice vaina porque se abraza al tallo, se envaina al tallo. Estas hojas que entonces no cuentan con pecíolo se llaman sésiles o sentadas. Y las otras que sí cuentan con pecíolo, por más que la disposición sea alterna, decusada o opuesta, se llaman pecioladas. Bien, otra de las partes con las que cuenta la hoja, ¿sí?, y que las vamos a considerar, es la yema, que es la parte del árbol que cubre a la hoja. La yema, a diferencia de lo que muchos creen, me voy a sentar acá. La yema, a diferencia de lo que muchos creen, en realidad forma parte en algunos casos forma parte del tallo, pero está bueno tenerlo en cuenta de parte de la hoja. ¿Por qué? Porque la función de esta yema es en virtud de la hoja. La yema lo que hace es soportar el peso, o ayuda al pecíolo a soportar el peso de la lámina, ¿sí? No es una yema de crecimiento, no es un brote. Mucha gente cree que es un brote, pero no, simplemente es la que ayuda al pecíolo a sostener el peso de la hoja. Si ustedes se toman a ustedes mismos, nosotros contamos la axila de la parte de abajo, ¿verdad?, de nuestro brazo. Bueno, las plantas es al revés, la axila está en la parte superior
En esa axila es donde se deposita la yema, ¿sí? Que es como si fuera un brotecito, aunque no lo es. No va a salir una hoja de ahí, simplemente va a ser una yema que ayuda a esta tensión del peso de la lámina. Y después viene la vaina, que sí se encuentra en la parte de abajo del pecíolo y es un cachito de hoja que agarra al tallo, ¿sí? Todo esto es en virtud de sostener el peso de las hojas. Y después abajo, bueno, como ya estuvimos hablando, el pecíolo, que sirve de enlace entre el limbo y el tallo de la hoja, ¿sí? Para sostenerlo. Y no solamente sostenerla, no es la función solamente esa, sino la de conducir, obviamente, lo de los haces vasculares, o sea, lo que produce el xilema y el floema y demás, los tejidos de conducción. Y ahí abajo está lo que yo les decía recién, lo de las hojas sésiles o sentadas, que es cuando carecen de pecíolo. Bien, esto también creo que lo estuvimos viendo. Fíjense, acá está lo que yo les decía antes de las hojas sésiles o sentadas. Fíjense, esta sería una sésil envainada, ¿sí? Esta sería una verticilada y demás. Son inserciones de las hojas directamente al tallo sin pecíolo, ¿sí? Bien. Existen dos grandes grupos de hojas y esto también lo estuvimos viendo la otra vez cuando yo les dije hojas simples y hojas compuestas en cuanto a si son folios o láminas nada más o si son folíolos. Las hojas compuestas es cuando una sola lámina, una sola hoja, se parte y me forma pequeños trozos de hojitas. A esos pequeños trozos de hojitas los vamos a llamar folíolos, ¿sí? Que era el ejemplo que yo les di fue el del chocho o el lupino, ¿sí? Que eso que ustedes ven como una hoja en realidad, como varias hojas, perdón, o el trébol, en realidad son fragmentos de hojas, ¿sí? Que se llaman folíolos, pero todas ellas convergen en un mismo pecíolo. Esa es la diferencia entre una hoja compuesta y una hoja simple. Lo van a poder observar o distinguir de esa manera. Un pecíolo, una lámina, una hoja simple, ¿sí? Un pecíolo, muchas hojitas, en realidad son folíolos, es una hoja compuesta. Eso es lo que yo les decía recién, puede existir esta discusión entre si es foliolo u hoja, pero la gran diferencia es esto que también les decía yo, lo del pecíolo. Ustedes fíjense que el pecíolo, si es un solo pecíolo y hay muchas hojitas que ustedes pueden distinguir, quiere decir que es una hoja compuesta, ¿sí? Bien, acá lo que van a poder leer, yo acuérdense que les pongo mucha información, pero sigo hablando y es para que lo tengan después, que la voy a subir al aula virtual, es cuando las hojas son compuestas hay de dos tipos, ¿sí? Tenemos las paripinadas y las bipinadas o imparipinadas. Las paripinadas, como bien dice el prefijo par, quiere decir que es un número de folíolos pares. O sea, el chocho tiene más o menos entre 5 y 7 folíolos. Por lo tanto, es un número impar. Entraría dentro de la categoría de bipinada, que también se la puede decir para acordarse impar y pinada, ¿sí? De impar, el prefijo impar. Entonces, entraría dentro de las imparipinadas. Igual que el trébol tiene 3 folíolos, por lo tanto sería una imparipinada o bipinada, que es lo mismo, ¿sí? Salvo que sea el trébol de 4 hojas, entonces ahí estaríamos en presencia de un paripinado. Fíjense, ahí tienen un ejemplo. Miren, un pecíolo, ¿ven? Un pecíolo, muchas hojitas. Por lo tanto, no son hojitas, son folíolos. Muy bien. Son folíolos, ¿sí? No son hojas simples, sino que es una hoja entera que se fue partiendo para formar una hoja compuesta. A diferencia de esta, ¿ven? Un pecíolo, una sola lámina, una hoja simple. Funciones de las hojas, ¿sí? Esto ya estuvimos viendo desde el principio de la cátedra. La hoja por lo general tiene la función de fotosíntesis, salvo algunas excepciones como en los cladodios, del intercambio gaseoso, o sea, de la respiración,
de la absorción de la luz solar para la fotosíntesis, todos los rayos solares, los ultravioletas, los violetas, los azules, los verdes, los amarillos, los rojos y los infrarrojos. Cada uno de estos haces solares son captados por distintas partes de la planta. Por ejemplo, el azul es captado por los frutos, el verde es captado obviamente por la mayoría de la planta. Que captado no quiere decir que nosotros, en realidad, creo que ya te lo había dicho, pero en realidad las plantas no son verdes, sino que es el espectro de luz que nosotros podemos observar. Y el rojo, por ejemplo, es captado por el crecimiento de las hojas y demás. Y acá llegamos a lo que serían las modificaciones de hojas. Los voy a poner a todos, así me acerco a la diapositiva. Bien, cuando empezamos a hablar del tema de las monocotiledonias y las dicotiledonias, les hablé de las partes de una semilla y que de ahí derivan todas las características del resto de la planta, las características físicas y visibles. El cotiledón es una modificación de hoja, es una hoja que con el tiempo se enrolló para formar este material de reserva, este tanque de reserva que está dentro de la semilla y que provee de alimento al embrión hasta tanto pueda contar con o reunir las condiciones para poder germinar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, es una hoja modificada que se encuentra junto al embrión. Una o dos, dependiendo si es mono o dicotiledonia. Después tenemos otras modificaciones de hojas, que son las espinas, que son las hojas que fueron modificadas por las xerófilas. Las xerófilas, recuerden que son las plantas que viven en ambientes extremos. Por ejemplo, los cactus. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno normalmente les dice espinas, ¿sí?, a esas cosas que nos pinchan en los cactus? Que en realidad no son espinas, sino que son hojas enrolladas, o sea, que pasaron la posta de la función al tallo para no transpirar y utilizar de manera más efectiva todo el reservorio de agua que tienen. Entonces, para no transpirar, le pasaron la función de fotosíntesis y almacenamiento al tallo. Entonces, ellas en el transcurso del tiempo, en sus modificaciones, lo que hicieron fue enrollarse y formar estas especies de espinas, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque en la parte de tallo hay modificaciones de tallo que también se llaman espinas, que son, por ejemplo, el caso de las rosas. Esas que se insertan en el tallo, que son muy gruesas, esas sí son modificaciones de tallo para protección. Pero en el caso de estas xerófilas, las espinas en realidad son modificaciones de hojas que se enrollaron justamente para no perder el agua, la poca agua que pueden absorber en los momentos de sequía. Otra modificación de hojas son las escamas, y uno de los ejemplos más comunes es el de la hoja de los ajos. Pero no todas las hojas de los ajos. ¿Vieron la membranita que recubre a la cabeza del ajo, que mantiene a todos los dientecitos juntos? Esa es una escama, no la que recubre a la semilla propiamente dicha, porque esa se llama tegumento. Recuerdan que la vimos también en la parte de semilla. Bueno, la mantita o la capita como parece hasta como de papel, que mantiene unido a todos los ajos, a todos los dientes de ajo, esa es, acá me perdí, me faltaron eso. Esas son las escamas, ¿sí?, que fueron hojas modificadas justamente para mantener a todas esas semillas juntas. Uno que me salté acá, que son los zarcillos. Van a encontrar, y los puse en ambos, los van a poder encontrar como modificaciones de hoja o como modificaciones de tallo. Vuelvo a repetir, depende de qué autor o botánico se los explique, por eso yo se los pongo de las dos formas, porque lo pueden encontrar como las dos formas. Algunos dicen que es modificación de tallo porque sale de un nudo, y en realidad su función es justamente la de arraigarse o mantenerse agarrado a las paredes, que normalmente los van a ver en lo que son las hiedras, en las plantas trepadoras. Son como pequeños pedacitos de tallo. Para mí son modificaciones de tallo, pero también lo pueden encontrar como modificaciones de hoja, que hasta son como pegotes, que justamente son para ayudar a la planta a adherirse a las superficies verticales. Son los zarcillos. Y después tenemos las brácteas, que son estructuras que protegen a las inflorescencias. Las brácteas son la de los pinos, la de los conos, que hablábamos la otra vez, que no era un fruto, sino que era la flor, protegiendo... A ver,
sí, protegiendo a la semilla, ¿sí? Cada una de esas que después se vuelven leñosas y que nos pinchan, son brácteas, ¿sí? Son modificaciones de hojas que ya que la planta no hace frutos para proteger a la semilla, lo que hace es que la flor se adapte de manera tal que sí pueda protegerse, entonces se vuelve leñosa, que sí pueda proteger a las semillitas que se producen. Y después las piezas florales, o sea, todas las partes que componen a la flor, tanto desde los pétalos, que después vamos a ver cómo se llaman bien los nombres más botánicos, desde los pétalos, desde los aparatos reproductores también, tanto femenino como masculino, los sépalos, el cáliz, corola, receptáculo, bla, que lo vamos a ver después. Todo lo que compone a una flor también son hojas modificadas. Hojas que a través del tiempo se fueron modificando para perfeccionar la reproducción vegetativa.